Ya, yo hasta ayer pude revisar las dudas, así que ahí integré varias diapos sobre las dudas que quedaron, especialmente sobre la diferencia de los plásticos que se ocupan y el tema de las transfecciones virales y también del CRISPR-Cas9. Ya, comencemos. Cultivo celular. Hay que definir primero algunos conceptos. Acuérdense que pueden interrumpirme diapos si tienen dudas. Los tópicos que vamos a abordar acá son conceptos de cultivo celular, todo lo que implica hacer pasajes de células, crecer células, los materiales para poder desarrollar esta actividad de cultivo celular, los conceptos como curva de crecimiento celular, confluencia y subcultivo, también las diferencias que hay entre una línea celular y un cultivo primario, que sería como este cultivo recién extraído de un órgano. Vamos a hablar sobre algunas principales líneas celulares, algunos cultivos primarios, sus usos también, y modificaciones genéticas en los cultivos celulares. También vamos a hablar de cocultivos y cultivos en matrices 3D que generan estos organoides. Y al final vamos a rozar un poco el tema de las células madres, ya que después ustedes van a tener que presentar el paper de Yamanaka, donde tienen que tener bastante claro lo que es el concepto de células madre y cómo se pueden generar. Ya, conceptos claves. Cultivo celular es la aislación de células de un tejido y el subcultivo en condiciones artificiales. Es un cultivo celular. El cultivo primario es la primera fase que va desde el tejido hacia la placa o hacia las condiciones in vitro. Por eso se le llama primario. Por ejemplo, uno tiene un ratón, lo sacrifica, le saca el vaso, lo homogeneiza, le saca todas las células y ahí genera un cultivo primario de esas células que derivan del vaso, donde hay un alto porcentaje de linfocitos B, también en linfocitos T y células dendríticas, macrófagos y monocitos también. La línea celular, por otra parte, es cuando se hacen subcultivos de este cultivo primario y de forma artificial o de forma espontánea, algunas células siguen proliferando. Entonces ahí ya se obtiene una línea celular, ya que todas las otras células van a morir, excepto esa la que tiene capacidad de proliferar. Aquí existe un concepto de líneas celulares finitas y continuas. Las finitas quiere decir que tienen un cierto número de duplicaciones, un límite de duplicación. Acuérdense que hay teorías sobre la senescencia, este como envejecimiento celular, donde una de ellas asocia el acortamiento de los telómeros. Ciclo por ciclo, los telómeros se van acortando. Entonces, al acortarse demasiado, la célula ya no puede volver a duplicarse, ya que genera como un error durante su proceso de duplicación. En cambio, las líneas celulares que son continuas, no tienen esta restricción, sino que pueden seguir dividiéndose de manera infinita. Ya, ¿qué necesitamos para poder establecer un cultivo celular? Acá en la imagen ven una campana de flujo laminar que son de campanas de bioseguridad de nivel 2. Hay distintos niveles de seguridad. Ya, por ejemplo, con esta campana no se puede trabajar con virus, se necesita una campana de bioseguridad 3 o más. ¿Ya? Esta sirve para hacer cultivos celulares sin riesgo de infección ni nada por el estilo. Acá pueden ver, bueno, la silla aquí donde se tira todo el material desechable, plástico, nada de líquido, y adentro debería haber un recipiente para poder botar el material líquido. Aquí hay los famosos tubos Falcon, que son tubos para poder transvasijar líquidos, reactivos, células también. Un repipeteador, acá esto debe ser un etano 70, y acá por atrás se ven las puntas plásticas de las micropipetas. El equipamiento básico de un cultivo celular son la campana de cultivo, que es esta de acá, un incubador, que es como un horno que tiene ciertas condiciones ambientales para poder mantener el cultivo celular, que son una alta humedad, 90%, la temperatura de 37 grados Celsius y un 4% de dióxido de carbono, que simulan las condiciones fisiológicas. También un baño termorregulado, que no es lo mismo que el incubador, sino que el baño termorregulado es un, un recipiente cuya temperatura siempre va a estar a 37 grados. Esto sirve para poder tener todos los reactivos que se van a ocupar con las células a una temperatura similar a la que ellas están.
La centrífuga es importante ya que nos permite peletear, se le dice, o precipitar las células para poder separarlas de su medio. Y este proceso es muy importante cuando se van a hacer subcultivos. Refrigerador en -20 es importante para poder mantener algunos reactivos que son tan lábiles que necesitan baja temperatura para poder aguantar periodos largos de almacenamiento. También un contador de células que permite con un microscopio identificar cuántas células hay por cuadrante y cuántas células hay por eh, cultivo celular o placa de células. Bueno, el microscopio que sirve para ver las células. Esto ya es un poco más rebuscado tener un freezer de nitrógeno líquido, ya que es difícil y la temperatura que alcanza es sumamente baja. Piensen que mientras más baja la temperatura, mayor es la conservación de los elementos. Y este refrigerador siempre se ocupa, o mayoritariamente se ocupa, para guardar líneas celulares, para que eh, se mantengan durante el tiempo. Por ejemplo, la viabilidad de una línea celular que está guardada a -20 °C, comparado con la que está guardada a -210 °C, es por lo menos 10 o 20 veces mayor. El autoclave, que es una olla de presión gigantesca que permite la esterilización de material. Todo lo que entra a la campana, acá la campana de cultivo, debe estar estéril para evitar las contaminaciones de las células. Bueno, aquí hay otros equipos que sirven y son complementarios a la técnica de cultivo celular, que son la bomba de vacío que permite succionar medio de cultivo de manera más rápida, un pHímetro para poder hacer soluciones, microscopio confocal si uno está trabajando con células que son fluorescentes, citómetro flujo si quiere cuantificar algunas poblaciones celulares, etc. Este es como el diagrama de cultivo celular, a donde tenemos las placas de cultivo, estas que son las botellas, un rack de tubos, donde nos permite tener de manera ordenada los tubos, los reactivos y medios de cultivo, el pipeteador, etanol 70. El etanol 70 sirve para limpiar las superficies. El, Aquí está el recipiente para poder botar desechos líquidos. Y, y aquí está el contenedor para desechos plásticos o sólidos. Dentro de los reactivos, ¿qué podemos encontrar? Medios de cultivos, que son RPMI, DIMEM, el Neurobasal Medium. Estos medios tienen una composición particular que sirve para el crecimiento de ciertas poblaciones celulares. Por ejemplo, el RPMI sirve mayoritariamente para células de sangre, como linfocitos. El DIMEM sirve para células que son adherentes, como epiteliales, fibroblastos. Y el Neurobasal Medium es específico para neuronas. Así, estos son como los más generales que se ocupan, y hay otros que son más específicos dependiendo de las poblaciones celulares que se quieran crecer, ya que distintas células tienen distintos metabolismos y tienen distintos requerimientos. Un factor importante para poder generar la división de las células y la mantención son los sueros, que son extractos por ejemplo, acá del bovino, que son ricos en nutrientes y en factores de crecimiento, como proteínas, como EGF, como Epithelial Growth Factor, entre otros. También está suero caballo, que a veces sirve para diferenciar ciertas poblaciones celulares. No lo tengo claro, por ejemplo, el de RPMI, pero el de Dimen es Dulveco Minimal en Hazed Medium, creo. RPMI, de hecho, eso lo pueden googlear, son siglas solamente, de alguna persona que lo hizo. Tenemos antibióticos también, que si bien estamos trabajando con condiciones estériles, aún así hay que tratar de jugar a la segura y evitar al máximo las contaminaciones. Para eso se ocupa penicilina y streptomicina. El material plástico que nos sirve para el almacenaje de las células, almacenaje de medios también. Acá, como pueden ver, cuando uno no ocupa los antibióticos y tiene un cultivo prolongado, aún así, si usó las condiciones óptimas de esterilidad, es probable que se le contaminen las células.
Y como pueden ver acá en esta imagen, es muy difícil verlo a ojo. De hecho, se necesita aumentar un poco para poder identificar estas bacterias. Se ven como bacilos, son bastones. Y acá pueden ver hongos, si no me equivoco. Sí, es levadura, de hecho, que tiene la gracia de agruparse en pelotitas. Entonces ahí se pueden diferenciar. Y esto ya es más difícil, que es con micoplasma, y porque son intracelulares. Entonces, al ser intracelulares, si la línea celular se contaminó con micoplasma, esa línea celular ya murió. No va a tener las mismas propiedades que antes. ¿Cuáles son los componentes de un medio cultivo? Acá tenemos aminoácidos, tenemos vitaminas, tenemos sales para poder mantener el equilibrio osmótico, misceláneos que serían como glucosa para algunas líneas celulares que son muy glucolíticas. También tenemos penicilina y streptomicina para poder combatir las contaminaciones. Y el rojo fenol sirve para identificar cuando un medio cultivo se agota. ¿Qué significa que se agota? Cuando sus nutrientes ya no están en la misma cantidad que al principio. La gracia del metabolismo de las células, que por ejemplo si recordarán de la glicólisis, que pasa de glucosa a ácido láctico. Y el ácido láctico va a empezar a cambiar el pH, va a ser más ácido. Y al hacerlo más ácido, el rojo fenol, como es un indicador de pH, va a cambiar de color. Entonces, una medida indirecta de qué tan agotado está un medio es el color del medio cultivo. En condiciones óptimas, el medio cultivo siempre va a ser rojo o rojo oscuro. Cuando ya pasa a amarillo, ya significa que está totalmente agotado. También hay proteínas que se ocupan para algunos cultivos celulares, como insulina, transferrina. También hay factores de transcripción donde se ocupan el suero fetal bovino. La composición del suero fetal bovino es esta. Aquí hay muchas sales, también hay fosfatos, también hay glucosa, hemoglobina, también hay hormonas que aquí ya sirve para el crecimiento celular, como la hormona del crecimiento, cortisol, colesterol. Ya los misceláneos eran todo esto que se agrega al medio cultivo. Por ejemplo, la glucosa para algunas líneas celulares que son muy glicolíticas, penicilina, streptomicinas que inhiben el crecimiento de a posibles contaminantes, y el rojo fenol, que sirve para indicar el pH del medio. Y esto es una medida indirecta de cuán agotado está un medio. Y el suero fetal bovino, y ahí ya sería todos los factores de crecimiento. ¿Ahí queda un poquito más claro? ¿O no? ¿O tienen alguna duda particular con alguno de estos de los misceláneos? Misceláneo significa como varios, como extras. Así es. Hay medios de cultivo donde el rojo fenol está incluido y en otros no. También hay medios de cultivo que tienen integrado glucosa y en otros no. Depende del comerciante. Bueno, acá volviendo. Entonces, como pueden ver, hay muchos factores de crecimiento y muchas proteínas. Y esto es lo que facilita y le indica a las células que crezcan o que se mantengan vivas por lo menos. Recuerden que todas las células son muy dependientes de la señalización. Si no reciben señalización, estas células pueden ir a apoptosis y se mueren. Ya, material plástico. Aquí había una duda, por ejemplo, ¿cuál era la diferencia entre botellas y placas? ¿Cuál era mejor para cultivar células? Depende mucho, depende de qué uno quiera cultivar. Por ejemplo, en las botellas, la gracia que tiene, de hecho en lo personal yo también las prefiero, es que tienen una apertura estrecha, que es esta de acá, esta apertura, lo cual impide la contaminación. Al tener una apertura muy estrecha, las probabilidades de que se contamine por esa apertura son menores que comparado con una placa de Petri, que son más grandes. Donde la placa Petri, para poder cambiar el medio, tiene que abrirse completa. Entonces ahí estaría todo expuesto para poder cambiar el medio.
eh, se sabe que es ideal para cultivos celulares prolongados por este mismo término, de que al tener una apertura más estrecha, es más difícil que se contamine en periodo de cultivos prolongados. Y lo otro que tiene es que tiene unos vértices acá en la orilla que permite apilarlas de manera muy fácil. Entonces uno puede optimizar el espacio en su incubador ocupando botellas. La otra parte era sobre las placas. Las placas, por otro lado, al tener una apertura, la apertura es esta parte de acá. Y sí, hay algunas placas, o sea, hay unas botellas que tienen unos hoyitos. Por ejemplo, estos hoyitos de acá, esos 4 hoyitos, en donde tienen adentro de esos hoyitos unos filtros. Entonces, esta botella permite que se oxigene todas las células y a la vez impide que se contamine, ya que tiene esos filtros. Ahora, cuando uno va a cambiar el medio, tiene que sacarle la tapa para poder sacar todas las células que están adentro. Entonces ahí queda expuesta, pero no tan expuesta como una placa Petri. Entonces, ¿cuál es la gracia de estas placas? Tiene una amplia apertura, por ejemplo, como esta, y cuando uno está cultivando bacterias, facilita mucho la selección clonal. Cuando uno está cultivando bacterias y agrega un antibiótico para poder hacer una selección de bacterias que tienen la resistencia a ese antibiótico, ustedes lo que van a ver es esto, en una placa con muchos puntitos. Cada puntito es una colonia de bacterias. Es una bacteria que fue resistente a antibióticos y empezó a proliferar. Entonces, imagínense que para poder hacer una selección clonal, sacar un puro clon de todas estas bacterias es más fácil en esta placa que en esta placa. Bueno, también la apertura amplia facilita la limpieza de cultivos. Esto es verdad para ciertos cultivos celulares. Por ejemplo, las células adherentes van a estar homogéneamente distribuidas en toda la placa Petri. Y para poder sacarlas, es necesario limpiar toda la placa. En cambio, acá sería muy difícil, porque vean que la apertura impide el rango dinámico para ocupar una pipeta, donde, por ejemplo, vamos a tener una acumulación de células adherentes en esta parte o en esta parte, lo cual hace más difícil la aislación de estas células. Y lo otro, la ventaja que tiene es que es una alta eficiencia en raspar células adherentes. Hay varias técnicas para poder sacar células adherentes de los medios de las botellas y de las placas de cultivo. Una de ellas es ocupar un rastrillo, es sacarlo físicamente, y la otra es una manera química, que es ocupar tripsina. De ahí creo que más adelante vamos a hablar de eso. ¿Cuál es el diagrama flujo que existe en el cultivo celular? Un laboratorio X compró una línea celular y la tiene guardada en su freezer. Puede ser nitrógeno líquido o -80. Entonces, la primera fase que hay que hacer es descongelarla. Y ahí empieza el cultivo celular. Entonces, en este cultivo, las células van a estar en una botella con medio cultivo, con suero fetal bovino. Y a partir de eso se van a hacer varios cultivos prolongados para poder tener una cantidad suficiente de células para poder realizar algunos experimentos que se quieran hacer. En paralelo, hay que dejar un poco de células para poder hacer los subcultivos, para que estas células no se pierdan en el tiempo. Entonces, ¿qué significa subcultivar? Significa extraer las células de la botella, centrifugar, y esto permite aislar las células de todo el medio que puede que esté agotado, y luego contar, utilizando un microscopio, donde se puede ver varios porcentajes de confluencia. Esta es la confluencia, eh, qué tan ocupado está el campo visual por células. Por ejemplo, aquí solamente el 10% del campo visual está ocupado por células. Aquí el 30, el 50 y el 90%. Entonces, hay que moverse entre estos rangos para poder hacer el cultivo celular, ya que pasado el 90%, las células ya no tienen espacio para poder seguir creciendo, y si no tienen espacio para poder seguir creciendo, van a inducir a una respuesta de diferenciación o de apoptosis. La confluencia, en mi experiencia, siempre lo han hecho al ojo. Entonces, al ojo se ve un 10% en espacio. Hay formas más analíticas de hacer este proceso, que es
tomar estas células, despegarlas y contarlas en un hemocitómetro. Entonces ahí uno permite saber la cantidad exacta de células que hay por ml de cultivo. De hecho, esa es la manera que se ocupa generalmente para poder hacer los experimentos, para poder tener una cantidad controlada de células en el experimento. Luego de contar, se recultiva las células. Y aquí es tener una cierta cantidad de células que uno contó, por ejemplo, 1 millón de células que quiere tirar en un botella de cultivo nuevo y le agrega la cantidad de medio correspondiente. Entonces, aquí se genera este ciclo de cultivar, subcultivar y aquí para poder mantener el stock y hacer experimentos. Las células cuando van creciendo tienen esta fase de crecimiento, en donde en esta fase exponencial se tiene que hacer el subcultivo, ya que en esta fase, que son tardías, las células ya no pueden seguir creciendo y al no poder seguir creciendo, generan toda esta respuesta de apoptosis, diferenciación celular, en donde se pierde el fenotipo original de esta línea celular. Entonces, si uno quiere mantener este fenotipo de la línea celular, siempre hay que cortarla o subcultivarla dentro de este rango, que sería aprox entre el 30 y 50% de confluencia, no más del 60-70%. Ya, aquí había conceptos que les dije que son crecimiento y diferenciación celular. Crecimiento es la expansión de las células y mantienen su fenotipo, siempre van a ser iguales. Luego de proliferar, para poder congelarlas y mantener el stock, se tiene que ocupar de dimetilsulfóxido. ¿Cuál es la gracia del dimetilsulfóxido? Que de manera química lo que hace es impedir la formación de cristales dentro de la célula. Cuando uno congela, el agua se transforma en hielo. Y ese proceso de cristalización eh, genera poros en la membrana de las células. Por lo tanto, al descongelar estas células, van a tener muchos poros y esos poros van a generar la muerte de la célula. Entonces, ¿cómo se puede evitar? Con este factor de MCO. Luego, para la diferenciación, que ya no es el crecimiento de la célula, sino que es el cambio de fenotipo celular. Por ejemplo, en los mioblastos vamos a crecer, vamos a tener una fase de proliferación con el suero fetal bovino. Entonces, vamos a tener muchos mioblastos. Luego queremos transformar estos mioblastos en miotubos. Y para poder hacer eso, cambiamos el factor de crecimiento, que sería el suero fetal bovino, por el de caballo. Y ahí van a empezar a transformarse en miotubos. Consideren que allá en esta fase ya no van a seguir proliferando, sino que ahora la señal global del sistema va a ser a diferenciarse. Pasa lo mismo con las neuronas. En neuroblastos, muchos neuroblastos a neuronas. En los procesos de recultivo de las células, acuérdense que creo que después les voy a hablar de esto, del tema de, hay dos tipos celulares, unos que son células adherentes y otras células que son no adherentes. Las células adherentes son como células epiteliales, fibroblastos, y las no adherentes son como linfocitos. Las células adherentes, cuando se adhieren al plástico, es necesario sacarlos. Eh, no tengo muy claro el concepto de miocito, tengo más claro el concepto de miotubo. Pero si concuerdan con esta descripción, creo que deben ser lo mismo. Los miotubos son células multinucleadas que están en prolongaciones. Son como fibras, son como las fibras musculares, en realidad. Entonces, a donde se ve una fibra muy larga con muchos núcleos celulares. Es el proceso de diferenciación de los mioblastos. De todo modo, igual les voy a mostrar una foto después de los miotubos, para que tengan un poco más claro. Ya, entonces, por ejemplo, las células adherentes hay que hacer un proceso de disociación para poder sacarlas de la botella. Y ese proceso de disociación
puede ser con un scraper, que es el rastrillo que le había comentado anteriormente, tripsina, que es una enzima que corta todas las moléculas, todas las proteínas que generan la adherencia celular. Entonces, pierden su adherencia y quedan flotando en el medio. También la tripsina colagenasa, que es como optimizar este proceso. Dispasa también, y hay varios como este formato de una tripsina mejorada. Entonces, ¿qué tienen que tener claro? Que célula adherente, hay que hacer un proceso extra en el diagrama de cultivo celular, que es la disociación de células. Ya puede ser con métodos físicos como un scraper o un rastrillo, o con métodos químicos, que sería la digestión enzimática de las proteínas asociadas a la adhesión celular. Eh, Todas las páginas, de hecho, que venden estos artículos, hay mucha información sobre el cultivo celular. De hecho, Thermo Fisher tiene esta página donde pueden ver distintas maneras de cómo se realiza el cultivo celular de manera gráfica. Espero que lo hayan visto o traten de echarle un vistazo para que les quede un poco más clara la película, para que vean cómo es el actuar en el cultivo celular. Ya, entonces, como resumen, ¿qué quiero que tengan claro con esto? Es los conceptos de cultivo celular, ¿qué significa? El cultivo primario versus la línea celular finita y continua, los materiales necesarios para poder hacer cultivo celular, acuérdense que siempre tienen que ser condiciones estériles, los medios cultivos, que son diferentes para cada tipo celular, los factores de crecimiento, que son sumamente importantes si uno quiere que las células proliferen, y los antibióticos que impiden la contaminación. Esto de los antibióticos es sumamente importante para cuando uno trabaja con células del sistema inmune. Recuerden que las células del sistema inmune tienen estos receptores de patrones moleculares. Por ejemplo, si se contamina con un hongo, los linfocitos van a saber que es un hongo, ya que tienen el receptor para poder identificar algunas moléculas del hongo o bacterias también. Por ejemplo, el LPS, que puede ser reconocido por los TLR. Entonces, si este linfocito reconoce, va a generar toda una respuesta y va a generar toda una alteración en el cultivo celular. Entonces, es importante, cuando uno hace cultivo celular, mantener todas las contaminaciones fuera. Otro, recultivar en la fase exponencial de crecimiento. Acuérdense que cuando está ya en la fase muy plana, las células tienden a diferenciarse y a estar en apoptosis. ¿Tienen dudas sobre la primera parte de cultivo celular? Para continuar con las líneas celulares. Ya, genial. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre líneas celulares y cultivos primarios? Vean acá que esta es una línea celular de un fibroblasto, si no me equivoco, donde todas las células son idénticas. Esa es una gracia de la línea celular. Todas las células son iguales, son clones de cada una. En cambio, en cultivo primario hay una mezcla de líneas celulares. Por ejemplo, si uno hace un cultivo primario de un linfonodo o de un vaso, va a tener linfocitos, célula dendrítica, monocito, macrófago, etc. Al igual que si hace de epitelio, va a tener células epiteliales, va a tener fibroblastos, también depende de cómo haga el corte, también va a tener algunas células del vaso, o sea, algunas células del sistema inmune asociadas al epitelio. Entonces, hay mucha variedad en estas células. Por eso, el cultivo primario se hace más complejo. Por otra parte, los procesos de diferenciación celular, por ejemplo, cuando uno aísla mioblastos, es más fácil realizar la diferenciación, ya que tienen tienen toda la maquinaria lista para poder diferenciarse. En cambio, la línea celular, al ser inmortalizadas, es más difícil generar la diferenciación celular, ya que su fenotipo se orienta más a la proliferación más que a la diferenciación. Ya, entonces esas son como las ventajas y desventajas. ¿Hay una pregunta por ahí? Profe, ¿Sí?
¿Puede repetir lo último que dijo de la diferenciación, por favor? Sí, por supuesto. Ya, en cuanto a la diferenciación celular, los cultivos primarios, al no estar orientados hacia la proliferación celular, son más aptos a diferenciarse, en el caso de los miotubos, por ejemplo. En cambio, las líneas celulares, a tener su fenotipo más orientado a la proliferación celular, es más difícil generar un fenotipo de diferenciación. Por eso tienen una diferenciación in vitro limitada. Eso, no sé si quedó un poco más claro. Sí, muchas gracias. Ya, ok. Otra cosa importante es los aspectos bioéticos. Por ejemplo, para poder tener un cultivo primario es necesario eliminar un individuo antes de tener el cultivo primario. En el caso de los ratones, por ejemplo. Para poder sacarle el vaso, sí o sí hay que eutanasiar al ratón. En cambio, las líneas celulares, como son inmortalizadas, hay bancos de líneas celulares. Entonces uno puede comprar, mantener y proliferar infinitamente y guardar en el -80 o en el refrigerador de nitrógeno líquido para futuro experimento. Si bien estas líneas celulares son muy fáciles de manejar, hay fenotipos que son muy diferentes a lo real. De hecho, algunos experimentos no se condicen con lo que se obtiene con la línea celular con el cultivo primario. Es por eso que algunas revistas científicas prefieren tener experimentos con cultivo primario que con líneas celulares. Ya, no se puede sacar sin matarlo al ratón el vaso. Yo creo que sí, pero eso implica todo un proceso de sufrimiento para el ratón, porque habría que eutanasiarlo, hacerle una incisión, sacar el vaso, después coserlo y mantenerlo en el tiempo. Entonces, todo ese tiempo el ratón va a estar sufriendo. Entonces, lo que se prioriza bioéticamente es disminuir al máximo el sufrimiento animal. Entonces, para eso se prioriza la eutanasia. Eh, sí se pueden tener, bueno, en su definición de línea celular, en un momento fueron cultivo primario, luego se ha transformado en línea celular. La otra pregunta es, ¿hay límite de tiempo de conservación y de temperatura? Por ejemplo, como dije anteriormente, a menor temperatura las células se conservan mejor. Por ejemplo, una línea celular que está guardada en nitrógeno líquido em, va a ser va a estar más estable que una línea celular que está guardada a -20. En nitrógeno líquido creo que duran por lo menos un año las líneas celulares o más. A -20 duran una semana, no más de eso. Entonces igual son hartas las diferencias que hay en cuanto a la mantención. Ya. Aquí hay distintos tipos de líneas celulares. Hay algunas que se originaron de forma espontánea, otras que fueron transformadas. eh, Donde acá tenemos, por ejemplo, fibroblastos, células plasmáticas, células de riñón también, linfomas, algunas células embrionarias, también macrófagos, también hay neuronas, hay de todo tipo de línea celular. Los rangos ya mira, Ignacio me preguntó el margen de temperatura que pudiera ser peligroso para una célula. Las condiciones fisiológicas determinan las condiciones óptimas de una célula. Por ejemplo, si uno mantiene una línea celular a 40 grados Celsius, claramente no va a ser bueno para esa línea celular y se va a morir, al igual que temperaturas muy frías. Por eso se prioriza, si uno va a hacer cultivo celular, mantenerla a 37 grados Celsius. En el caso, cuando se hacen experimentos, hay ciclos donde se mantienen las células a 4 grados Celsius. Esa temperatura sirve mucho para poder frenar todo el metabolismo de la línea celular y no sé, hacer ensayos que requieran ese freno en la célula. No sé si es un poco más claro. Ya, ok. Entonces, hay muchas líneas celulares, hay de todo, hay de distintas especies, tanto de humanos, primates no humanos también.
Hay de ratón, de perro, de pez también, de guinea pig, si no me recuerdo también hay. Hay distintos tipos de líneas celulares y de distintos tejidos. Acá, por ejemplo, recuerden que les dije que cada medio de cultivo sirve para cada tipo celular. En el caso de las fibroblastos, aquí sirve mucho el DIMEM, el que le había mencionado. Y MEM, que es otra versión del medio cultivo. F12 también hay otro medio de cultivo. Como pueden ver acá, hay muchos nombres de los medios de cultivo. Y algunos son muy específicos para el tipo celular que está tratando de proliferar. Si bien, por ejemplo, las CACO2, donde dice que el medio óptimo es MEM, también pueden ser cultivados en DIMEM, solamente que la eficiencia va a ser menor, por los requerimientos especiales de esa línea celular, etc. Lo otro entretenido es que las distintas líneas celulares tienen distintas formas o fenotipos. Por ejemplo, los fibroblastos generalmente son muy estirados, en cambio los mioblastos son como alargados. Acá las células epiteliales tienden a juntarse, como genera esto. Y acá las células neuronales crecen como pelotitas y después se van acumulando esas pelotitas. ¿Dónde pueden obtener las líneas celulares? Este es el famoso banco de las líneas celulares, que es la ATCC. Profe, ¿Sí? ¿el que tengan distintos fenotipos se debe a su distinto origen de las líneas celulares? Sí, sí, claramente. Es por el distinto, como, claro, de dónde se obtuvieron. Ah, gracias. Entonces, para poder obtener líneas celulares, de hecho, si quieren buscar alguna, esta es la página de la ATCC, donde te dice cuándo se obtuvo esa línea celular, de qué animal se obtuvo, cuáles son las condiciones óptimas de cultivo y claramente también cómo comprarlo. Acá tenemos líneas celulares espontáneas. Las líneas celulares espontáneas surgen de manera espontánea cuando uno hace cultivos sucesivos de un cultivo primario. Entonces algunas células se van a ir muriendo ya que no tienen la capacidad de proliferar, pero otras sí van a tener la capacidad de proliferar y se van a convertir en una línea celular homogénea. Aquí tenemos la C12, que esta ha sido una línea celular espontánea. Ahora bien, nosotros creo que sí, ¿sí? No sé si hay algún requerimiento legal para poder comprar una línea celular. Sí, no lo tengo muy claro, pero bueno, todas estas compras que se hacen a TCC se hacen con proveedores que están radicados en Chile. Por ejemplo, si uno quiere comprar un anticuerpo que es de Bruce Dickens DVD, eh, uno tiene que hablar con el proveedor que está radicado acá en Chile para poder hacer la compra. Es una compra indirecta. Entonces, en el tema de las líneas celulares debe ser lo mismo. Yo no he tenido la suerte de comprar una línea celular, pero sí debe ser así. Sí, es bastante general la información. Por eso que dentro del mundo de la compra y venta de materiales científicos, uno siempre se tiene que entender con los vendedores, y los vendedores van como puerta a puerta por cada laboratorio ofreciendo su producto. Entonces ahí se genera la red de, de implementos. Y con las líneas celulares no es diferente, también es lo mismo. Bueno, bueno, esta es la línea celular que es espontánea y aquí tenemos la línea celular transformada. ¿Cómo se transformó? Profe, Con una infección viral. Dime. una pregunta, las líneas espontáneas entonces se pueden obtener de un cáncer también. Sí, por supuesto. Ah, ya, perfecto. Sí, de hecho, Gracias, profe. esa es una de las formas más comunes de obtener una línea celular. Gracias. Ok. Bueno, acá se genera de forma, porque algunos clones celulares tienen esta capacidad ilimitada de proliferar, como en las células cancerígenas, en algunas células cancerígenas, no todas, en donde van a seguir proliferando en condiciones in vitro. Entonces, esa célula va a seguir proliferando hasta ser la mayoría de ese cultivo celular, y ahí se genera la línea celular espontánea.
Se dice espontáneo porque no hay un proceso dirigido en que el investigador quería inmortalizar esa célula. Es lo contrario de lo que pasa acá, por ejemplo, en las líneas celulares transformadas, donde tenemos este fibroblasto que fue transfectado con esta proteína que es SB40, que aumenta la tasa de proliferación de estas células. Entonces le da un fenotipo de proliferación indeterminada. Ahora, como le había contado al principio, hay ciertos problemas que tienen las líneas celulares. Se ven magníficas poder trabajar con ellas, ya que no hay problemas bioéticos, sirven de modelo, uno tiene ¿cómo se llama? Un banco ilimitado de estas células, pero algunas células, al tener tantos ciclos de proliferación, tienden a cambiar su fenotipo. Entonces, es importante, si uno va a hacer estudios a nivel celular, es importante realizar un cultivo primario para poder corroborar esos datos. Al tener varios ciclos de división celular, hay acumulación de mutaciones, lo cual también genera un cambio en el fenotipo. Y lo otro que hay es que hay baja reproducibilidad de los resultados entre laboratorios. Y esto se da porque las condiciones de recultivo entre laboratorios de distintas partes del mundo a veces no son las mismas. Por ejemplo, me ha pasado en el caso de acá de Chile que hay una línea celular que se compró en los años 80 y todavía la siguen ocupando. Entonces, el fenotipo que tenía esa célula en los años 80 comparado con ahora, realmente es muy diferente. Durante el proceso de duplicación de material genético, hay las proteínas involucradas, las polimerasas, no son 100% efectivas. Entonces van a generar algunas mutaciones puntuales, incluso también van a generar algunos double strand break, que sería como el quiebre de la hebra de DNA. Entonces, para poder reunir ese DNA se tiene que hacer todo un proceso que a veces eh, no es fiable, sino que, por ejemplo, puede insertar más secuencias de DNA o puede quitar secuencias de DNA. Entonces, todos esos procesos de división celular van a aumentar la probabilidad de que generen mutaciones. Entonces ahí se van a ir acumulando mutaciones a lo largo del tiempo en proporción a la cantidad de veces que se dividió esa célula. Ya, entonces, lo importante acá de estas líneas celulares es que, si bien se pueden ocupar y hay un banco infinito de estas células, hay que validarlos con células primarias. Así es, por eso mismo va cambiando el fenotipo, porque va aumentando mucho las mutaciones. Dime. Pero ¿no será más fácil entonces trabajar directo con células primarias? Es que, claro, es que ahí hay problemas bioéticos, por ejemplo, de cuántos ratones vaya a ocupar. Entonces, hay que tratar de reducir lo máximo el uso de animales. Ya, ya entiendo. Gracias, profe. Ok. Lo que se hace generalmente en los experimentos es que primero uno tiene una idea, y esa idea la corrobora primero en las líneas celulares. Si esa idea funciona y se ve una cierta reproducibilidad, se pasa a los cultivos primarios, donde ya uno ya tiene un respaldo que te dice que sí, esto va a funcionar, para no gastar en vano el ratón. Ahora, cultivos celulares primarios usados en investigaciones en biomedicina, tenemos muchos. Tenemos este de los linfocitos, donde esta imagen ya se le había mostrado, del linfocito T atacando a la célula cancerígena. También tenemos de neuronas, donde está esta hermosa imagen con las neuronas y sus proyecciones. Los mioblastos, que también sirve para hacer estudios de la regeneración muscular y también de la actividad muscular. Ya, como a modo general, para poder cultivar linfocitos, tanto de humano como de ratón, hay un proceso eh, diferente. Por ejemplo, en la elección de células polimorfonucleares, que se le llama a todas las células del sistema inmune que están presentes en la sangre, se toma la muestra de sangre, luego se centrifuga en un gradiente de Ficol, que es un gradiente de densidad, y la gracia de este gradiente de Ficol es que permite separar todas las células de la sangre, o sea, todos los eritrocitos abajo y plaquetas, y acá se genera una pequeña banda donde están todas las células del sistema inmune o leucocitos. Se toma
esa banda y se lava con PBS para poder sacar todo el tertaficol, y ahí se obtiene un cultivo de las PBMC, que serían, por ejemplo, linfocitos, monocitos, células dendríticas, linfocitos B, etc. En el caso del ratón, lo que se hace es sacar el vaso o sangre periférica, se ocupa esta solución que se llama ACK, que es una solución que permite la lisis de los eritrocitos sobre la lisis de las células del sistema inmune. ¿Cómo genera esto? ¿Cuáles son las diferencias entre un eritrocito y una célula del sistema inmune, el linfocito? Que los eritrocitos no tienen núcleo, y al no tener núcleo, son más susceptibles a choques osmóticos. Entonces, la gracia de esta solución es que genera una condición de baja cantidad de sales, lo que genera la lisis de los eritrocitos y no la lisis de los linfocitos, que son más hábiles a resistir esta diferencia en osmoralidad. Entonces, a partir de eso, se centrifuga y se separa toda la población que sería linfocitaria en los ratones. También hay métodos un poco más rebuscados que ocupan la tecnología de los anticuerpos, que es separación magnética. ¿Cómo funciona esta separación magnética? Tenemos anticuerpos específicos para ciertas poblaciones celulares y lo hacemos pasar por una columna donde tiene ciertos núcleos hierro-azufre o núcleos metálicos que permite la adhesión de los anticuerpos a esa columna. Entonces va a dejar pasar a las células que no están marcadas, por ejemplo estas dos, y uno también puede eluir las células que quedaron retenidas en esta columna, en las células marcadas. Entonces esta es la gracia de ocupar anticuerpos para poder separar ciertas poblaciones celulares. Y esto se ocupa mucho para poder investigar poblaciones del sistema inmune. Acuérdense que varias poblaciones del sistema inmune tienen distintos marcadores superficiales o distintos antígenos en su superficie. Entonces, a partir de eso, por ejemplo, si uno quiere aislar los linfocitos T, puede ocupar un anticuerpo contra el TCR. Entonces, si ocupa un anticuerpo contra el TCR, va a poder separar todos los linfocitos T de una muestra. Claro, el anticuerpo, la gracia que tiene son unas bits, tiene unas bits que tienen un núcleo de hierro y azufre. Entonces, al tener un núcleo de hierro y azufre, al aplicar un campo magnético, estas son atraídas por el campo magnético. Entonces, ahí pueden quedar pegadas en la columna. Ya, entonces, ¿qué poblaciones celulares se pueden ocupar? Se pueden aislar todas, las que uno quiera, de hecho, dependiendo si es que hay anticuerpos para poder seleccionar esa población. ¿Cuáles son las aplicaciones que tenemos para los linfocitos? Bueno, en la inmunoterapia, que es, por ejemplo, una persona que tiene un cáncer, se aísla un poco, se hace una biopsia del cáncer, se analiza, se ve todo su perfil de expresión, por ejemplo, y también se obtiene células de sangre. Estas células de sangre son purificadas a linfocitos T, mediante el método que le había explicado anteriormente, con este campo magnético. Y después de eso, se analiza qué proteínas expresa este cáncer, por ejemplo, haciendo una secuenciación, y se identifica los posibles antígenos que puede presentar esta célula cancerígena. Como dato, algunas células cancerígenas tienen la gracia de presentar nuevos antígenos o neoantígenos. No sé si han escuchado esa palabra antes. Al tener acumulación de mutaciones, a veces hay mutaciones que cambian la estructura de ciertas proteínas y generan proteínas nuevas. Entonces, esos nuevos antígenos serían específicos de este tumor y mediante la tecnología de los CAR T-cells, uno puede dirigir la respuesta inmune contra esos antígenos. Entonces, esta sería una inmunoterapia dirigida con CAR T-cells, donde uno aísla los linfocitos T, hace todo el estudio de expresión de las células cancerígenas y genera este nuevo receptor contra ese antígeno. No sé si tienen un poco de dudas con esto, porque igual es complejo el tema de la transferencia óptica. Ya. Ok, vamos a empezar de nuevo. Aquí tenemos un paciente que tiene cáncer. Entonces, a este paciente con cáncer quieren hacerle una inmunoterapia.
le extraen una biopsia del cáncer, este cáncer es analizado en cuanto a la expresión de proteínas y se ve qué antígenos presenta en su superficie. Por otra parte, también tenemos la aislación de los linfocitos T, y los linfocitos T se transfectan y, o sea, se generan esta mutación, o sea, cambian su expresión génica, por ejemplo, con la tecnología de los CAR T-cells, para que expresen un receptor que es específico contra este cáncer. Entonces, después se vuelven a inyectar en el paciente. Eso es lo que se puede hacer con esta tecnología. Ah, ya entendí. Gracias. Ok. Ahora, ¿por qué uno quiere cultivar neuronas? El sistema nervioso, especialmente en los humanos y en todos los seres vivos que tienen un sistema neuronal grande, es bastante complejo. Hay muchas interacciones. La mayoría de las interacciones son tanto como estimulatorias, inhibitorias o también algunas regulatorias. Entonces, para poder tener una visión un poco más clara de qué está sucediendo en el cerebro, se necesita aislar neuronas para poder ver procesos celulares como la sinapsis neuronal, la transmisión eléctrica de la señal, procesos más celulares como cierta expresión de proteínas, transporte de proteínas por el axón, por ejemplo. Recuerden que hay neuronas que son muy largas, entonces el tema de transporte del núcleo hacia la punta del botón sináptico es un tema bastante complejo. O sea, para poder estudiar esos temas que hasta el día de hoy algunos no tienen respuesta, es necesario hacer cultivos primarios de neuronas. ¿Qué se hace? Un ratón se le disecta, se digrega el cerebro y luego en un cover slip, que son vidrios, se agrega polilicina. La gracia de la polilicina es que es un péptido con muchas lisinas. Y esas lisinas generan una carga positiva, si no mal recuerdo. Entonces, las células van a tender a adherirse a ese cover. Y las neuronas tienden a adherirse al cover y ahí generan su diferenciación. ¿Cómo se ve un cultivo primario de neuronas? Acá tenemos DAPI, que marca el núcleo, el DAIC, que es el campo claro o la luz transmitida. Tenemos el MAP2, que marca microtúbulos. Entonces aquí uno puede identificar el axón de las neuronas. Y acá tenemos la GFAP, que permite la identificación de ciertas poblaciones del cerebro, que son las glías. ¿Cuáles son las aplicaciones de la aislación de neuronas? Por ejemplo, medir el registro eléctrico. ¿Cómo se hace eso? Con una técnica que se llama patch clamp, donde es una pipeta muy chiquitita, se inserta en la célula y esta pipeta chiquitita permite identificar cambios de voltaje mediante estímulos. Por ejemplo, un estímulo de un neurotransmisor y se ve graficado, por ejemplo, acá, en un cambio en el potencial de la membrana. Eso quiere decir que hubo una entrada y una salida de iones que hizo un cambio en la polaridad de la membrana. También hay estudios un poco más rebuscados con fluorescencia, que son la liberación de vesículas sinápticas, donde por ejemplo aquí pueden ver con el FM464, que es una sonda, donde uno puede identificar la estimulación de ciertos receptores, por ejemplo los receptores AMPA, los glutamatérgicos también, y puede identificar qué tan efectiva es la liberación de vesículas sinápticas durante un estímulo X. Ahora, con respecto a los mioblastos, lo que se hace es extraer el músculo de los ratones. Generalmente se ocupan en neonatos, donde se hace en toda la aislación de las células musculares y se genera la diferenciación de estas líneas celulares. Donde, por ejemplo, aquí tenemos las progenitores, se realiza la diferenciación, se van generando estos miotubos, como pueden ver acá, donde tienen estos núcleos en el centro, son células multinucleadas, y luego, después con el tiempo, pasan a miofibrillas.
donde ya se pueden ver ¿cómo se llama? Las líneas Z de los músculos, que son características por su eh, reestructuración a nivel del citoesqueleto, por la miosina. ¿Cuáles son las aplicaciones del estudio de los mioblastos? Es, por ejemplo, el estudio de distrofias como la de Duchenne. Esta distrofia está asociada a la distrofina, que es una proteína que ancla el citoesqueleto de los miotubos con la matriz extracelular. Si no está esta proteína, no se genera esta interacción entre la matriz extracelular y el miotubo. Ya, les voy a explicar el video. Bueno, no se genera esta coordinación y entonces estas células van a tender a morirse, ya que no tienen una superficie al cual adherirse. Y eso se ve en el deterioro progresivo de la movilidad de estas personas. Acá lo que ven, cuando hay luz azul, en este video, hay contracción muscular. Entonces, eso es lo que es este video, son estudios de contracción de muscular. De hecho, hace poco se generó una publicación de distrofina, sí. Una publicación de un microrobot, no sé si lo habrán escuchado, salió en Nature, donde anclaron un trozo de la médula de un ratón con células musculares. ¿Y cuál fue la gracia? Que al aplicar ciertos estímulos en la médula, este músculo podía contraerse. Entonces ahí se podía generar como estos biorobots. Son los primeros pasos que hay. La dinámica de la contracción muscular es sumamente importante y compleja a la vez, ya que hay pulsaciones de moléculas de proteínas motoras que generan la atracción entre el citoesqueleto. Y esto es lo que se ve acá. Entonces la coordinación de esta respuesta es sumamente importante para poder tener una vista fisiológica de lo que está pasando normalmente cuando uno levanta un brazo, por ejemplo, o corre, etc. Ahora, entonces, ¿cuál es el resumen de líneas celulares y cultivo primario? Acuérdense de las diferencias que hay entre cultivos primario y la línea celular. ¿Cuáles son los pros y los contras? También la diferencia dentro del mundo de las líneas celulares entre espontáneas y transformadas. También el uso de cultivos primarios, para qué sirve la aislación de linfocitos, neuronas y los mioblastos. Ahora, la parte que es más compleja, que es la modificación genética. Ya, la polilisina es una matriz que se ocupa para que las células puedan adherirse. Las modificaciones genéticas que tenemos cuando ya cultivamos las células y las tenemos aisladas, podemos hacer introducir DNA exógeno para que expresen una proteína. Por ejemplo, si queremos un mioblasto verde, insertamos la proteína GFP para que ellos las puedan expresar. Lo otro puede ser reducir la expresión de ciertos genes. Por ejemplo, si uno quiere recrear las condiciones de la distrofia de Duchenne, puede silenciar la expresión de la distrofina y ver qué pasa en el cultivo primario, en el cultivo celular de mioblastos. Inducir la expresión de genes. Por ejemplo, en ciertas linfomas hay una fusión entre una proteína BCR, que sería el receptor del linfocito B, con una proteína que se llama ABL, entonces, CBL, si no me equivoco, y la expresión del BCR como que aumenta. Entonces uno puede inducir esa nueva proteína en células linfoides y ver cómo cambia su fenotipo, entre otras cosas también. ¿Qué más puede hacer? Modificar secuencias génicas, por ejemplo, hacer proteínas truncadas o hacer ciertos isotipos de proteína para identificar cuáles son las ganancias o las pérdidas por esa modificación. Y de esos tipos de modificaciones tenemos con distintos plazos. Por ejemplo, puede ser transiente, que sería
una modificación genética por un cierto periodo de tiempo, por ejemplo 24 horas, 48 horas. O puede ser permanente, en donde ya se genera una estabilidad. Se hace una selección clonal donde hay el DNA exógeno que se agrega, contiene una secuencia de resistencia a antibióticos, entonces uno va haciendo cultivos sucesivos agregando antibióticos. Entonces todas las células que no presentan ese gen van a ir muriendo. Entonces se hace una selección, se va a enriquecer en las células que sí estaban transfectadas o estaban modificadas genéticamente. ¿Cómo podemos hacer la modificación genética? Hay varias técnicas donde podemos pasar de transfección, ocupando liposomas o electroporación, la infección, que sería lentiviral o adenoviral, y los sistemas inducibles también, que serían por optogenética, el TET-on y el TET-off, que se ocupa mucho, y el CRISPR-Cas9, que sería uno de los últimas técnicas de modificación genética que se ha descrito. ¿Cómo funciona la transfección transiente? Tenemos este vector, que es el DNA circular, donde tenemos el promotor y el gen que queremos expresar. Se inserta a la célula y esta célula comienza a transcribir la proteína y se va a traducir. Por ejemplo, si queremos que esta célula sea verde, agregamos este vector, que es el de la proteína verde. Y lo que se ve acá es esto. Entonces, aquí estas células, que son las C12-12, ahora van a estar expresando la proteína GFP. Ahora, ¿cómo podemos transfectarlas? Bueno, una es la transfección mediante liposomas. La gracia de los liposomas, que son vesículas lipídicas, donde tienen carga diferencial, donde tienen carga positiva y carga negativa. Entonces el DNA, al tener carga negativa, se asocia a estos liposomas, y al tener una estructura más lipídica, es más fácil su ingreso a la célula. Y al ingresar a la célula, permite su transcripción y su traducción. El hecho de que sean lípidos significa que interactúa más fácil con la membrana plasmática para poder ingresar. El vector es esto, la secuencia de DNA. El liposoma es cómo el vector entra, la manera de transfectar el DNA. La otra forma que le había mencionado, y creo que no tengo diapo de eso, que es la electroporación. ¿Cómo funciona la electroporación? Se da un pulso eléctrico, el cual desestabiliza la membrana de las células, generando poros. Entonces, al abrir estos poros, el DNA entra por difusión simple. Y luego se cierran esos poros. Eso es lo que genera un pulso eléctrico. La transfección es transiente porque no hay ninguna presión selectiva para que esta célula siga expresando esa proteína. De hecho, estos vectores generalmente tienen un promotor fuerte, entonces van a generar mucha de esa proteína. Y eso a la larga es una selección negativa para la célula para que siga proliferando, ya que mucha de su energía se va a gastar en expresar esta proteína. Entonces va a estar en condiciones desfavorables con respecto a las células que no fueron transfectadas. Por eso es transiente, porque los clones que expresan esa proteína se van a ir perdiendo en el tiempo porque son evolutivamente no ventajosos. Por eso, para poder hacer una transfección permanente o que sea estable, se necesita una presión selectiva dirigida, que sería el uso de antibióticos. Claro. Por ejemplo, durante una transfección, no todas las células van a estar transfectadas, algunas van a estar más transfectadas que otras. Por ejemplo, como acá. Como pueden ver aquí, esta célula de acá que está muy estirada, prácticamente no tiene la expresión del GFP. En cambio, esta sí y esta sí. Ya, pasemos a la parte más compleja, que es la infección viral. Hay distintos tipos de virus, y en base a eso se ocupó esta tecnología viral, donde los virus son específicos para ciertas proteínas, presentan ciertos receptores que hacen fácil el ingreso de su material genético a esta célula. Entonces los biotecnólogos ocuparon esta tecnología que ya estaba expresada en los virus y se ocuparon dos tipos de virus, que es el adenovirus y
el lentivirus. El adenovirus es más simple, ya que tiene la gracia de que puede entrar y uno puede ocupar solamente un plasmidio, solamente un solo vector de virus para poder generar el virus entero. Los ciclos de replicación de los virus son bastante complejos. Algunos implican más pasos que otros. De hecho, los estudios de toda la biología molecular de las células, por ejemplo, procesos de splicing, el proceso de regulación de la traducción de las proteínas, fue gracias al estudio de los virus, ya que los virus tienen que verlos como los grandes maestros que ocupan la maquinaria celular en su favor. Entonces tienen todos los artículos para poder manipular a la perfección todos los procesos celulares. De hecho, en los virus se pudo caracterizar este sistema de los IRES, que son estructuraciones del RNA que permiten el reclutamiento de los ribosomas con alta afinidad para sus RNA mensajeros, potenciando así, en comparación con la célula, por lo menos unas 100 veces la traducción de sus proteínas versus las proteínas de la célula, entre otras cosas. También tenemos el ciclo de reproducción del retrovirus. Todos los virus de RNA necesitan un paso de transformación a DNA, y dentro de ese paso de DNA hay algunos virus que permiten la integración del DNA en el núcleo de la célula. Por ejemplo, el antiviral, si no me equivoco, el VIH. ¿Cómo se pueden producir los virus? Esta era una duda que había en el foro. Para poder producir los virus hay dos fases. Una es tener un cultivo de células enfermeras, que se le dice, o células hospederas del virus. Y hay que tener, ambos tienen ARN, de hecho. Los lentivirus y los adenovirus tienen ARN. La gracia es que los lentivirus, uno puede tener distintos plasmidios o vectores que transcriben o tienen el gen para distintas proteínas del virus. Entonces es como armar un puzzle Lego. Sería tener distintas partes del virus que van a ser transfectadas a una misma célula, entonces esta célula va a tener la expresión de todas las proteínas para poder armar un virus desde cero. Entonces eso es lo que pasa con el lentivirus. Tenemos todos los plasmidios para poder transfectar estas células. Estas células van a empezar a generar estas partículas virales y a medida que van produciendo estas partículas virales, las células van a ir muriendo. Luego se purifican los vectores y aquí en este proceso se pueden ocupar para poder infectar ciertas células. La gracia de los lentivirus es que podemos ocupar un vector que tenga una secuencia de integración en este virus, o de empacamiento que se le dice. Entonces, si queremos que nuestra célula sea verde, ocupamos la proteína, un plasmidio que tenga el gen de la proteína verde, flanqueado o también que tenga la secuencia de empaquetamiento viral. ¿Qué significa esto? Que cuando el virus esté armada su cápside y esté a punto de estar listo, va a identificar este vector de la proteína verde como si fuese su material genético. Entonces, al identificarlo como si fuese su material genético, lo va a integrar en su cápsula y ahí va a madurar y ahí va a salir. Entonces vamos a tener virus, partículas virales que van a tener adentro el gen de la proteína verde. Y eso va a facilitar la infección de ciertas células para poder hacerlas verdes. En el adenovirus, por otra parte, lo que se ocupa es solamente un plasmidio. Un plasmidio que transcribe para la mayoría de las proteínas virales. Y se ocupa líneas celulares como Phoenix también. Que también tiene todas las otras partículas, todos los otros componentes virales para poder hacer el adenovirus. En el mundo de la ciencia, lo que más se ocupa son el lentivirus. Luego de que tenemos esta producción masiva de partículas virales,
lo que se hace es incubar el virus con la célula blanco, por ejemplo acá. Entonces tenemos este virus, va a detectar el receptor específico en esta célula, va a inyectar su material genético en la célula y ahora la célula va a ser capaz de expresar esa proteína. ¿Tienen dudas sobre el tema de los virus? Profe, como era la primera fase era tener un cultivo de células y el Sí. otro ¿El de adenovirus o el antivirus? en ambos. O sea, el antivirus hay que poner todos los plásmidos, ¿cierto? Sí, Y en el retrovirus, o sea, y en el adenovirus hay solo uno. es solamente uno, claro. Es que la gracia del Ah, retrovirus es que tiene una línea celular específica que se llama Phoenix. Y Phoenix tiene en su material genético todas las otras proteínas que constituyen el adenovirus. ya entiendo. Ya, o sea, pongo el virus, por decirlo de una forma, en una cápsula, produzco Ujú, el virus y después te lo inserto en una célula de verdad claro, para que pueda infectar el metabolismo de esa célula. claro. Ya entiendo. Gracias, profe. Ya. El antivirus no es lo mismo que adenovirus. Son dos tipos de virus de RNA distintos, que tienen ciclos diferentes. Por ejemplo, acá está adenovirus y este es retrovirus. O sea, lentivirus y adenovirus. Igual, de todos No, modos, ¿sí? que yo entendía, por ejemplo, que el adenovirus tenía como ADN nomás como en el núcleo. Y también hacía como transcripción. Y el retrovirus que tenía como ARN, Ah, sí, que hacía de como hecho. transcripción inversa y todo eso. Sí, 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 toda la razón. Sí, ahí yo me equivoqué, es verdad. El adenovirus tiene DNA en su material genético. Y el lentivirus tiene RNA. Profe, ¿Sí? entonces el antivirus era el RNA, el Sí, retrovirus. sí, Ya, sí, gracias. sí, sí. Ahí yo me equivoqué. Eh, bueno, lentivirus no es lo mismo que un retrovirus. Los retrovirus son distintos tipos de virus que dentro de esa clasificación están los lentivirus. No sé si está acá, RNA virus. Ya, entonces, ¿por qué ocupar virus para infectar células? ¿Cuál es la ventaja que tenemos con respecto al otro sistema que vimos antes? La gracia de los virus es que la eficiencia de infección es muy alta. Por ejemplo, si en el mismo cultivo de estas células verdes, esta de acá, la hubiésemos infectado en vez de haber ocupado este liposoma, la mayoría, incluso mucho más que esto, estarían verdes. Entonces la modificación genética mediada por virus es más eficiente que la mediada por liposomas o electroporación. Ya. Entonces, ahora hay varios tipos de modificaciones genéticas. Algunas sirven mucho para el estudio de ciertos procesos celulares. Dentro de esos procesos celulares tenemos la optogenética. ¿Se acuerdan del músculo que estaba contrayéndose por un pulso de luz, que sería la luz azul que se muestra en el video? Es por eso. Ese músculo presentaba este sistema inducible, en donde una de las proteínas está asociada a un canal de calcio. Entonces, al activarlo con luz, ese canal de calcio se activa y genera una despolarización y genera la contracción muscular. Esa es la gracia de la optogenética, que uno con luz puede manejar ciertos procesos celulares, en donde con la luz podemos generar la dimerización de ciertas proteínas y, por ejemplo, en el caso de los factores transcripcionales, es importante este proceso de dimerización para poder entrar al núcleo, o también la oligomerización, la heterodimerización, si queremos una proteína reguladora se asocia a otra efectora, etc. Entonces, con la optogenética podemos regular varios procesos celulares, como activación y señalización celular.
Dentro de ese mismo sistema hay otro que también tratando de generar esta modulación de la activación celular, ocupa, en vez de luz, ocupa un fármaco, que es la doxiciclina, que es el sistema TET-on y TET-off, donde, por ejemplo, tenemos un factor de transcripción que tiene un espacio que une doxiciclina. Y al unir la doxiciclina, puede generar su asociación en el DNA para poder generar la transcripción de ciertos factores. Y este sistema se ha complejizado aún más eh, utilizando la optogenética fusionado al sistema de TET-on y TET-off. Esto se ha utilizado mucho para estudios en neuronas, para poder controlar, por ejemplo, la liberación de vesícula sináptica o los factores de despolarización también. Despolarización. La heterodimerización, que es acá, por ejemplo, tenemos una proteína que al incidir un rayo de luz cambia su estructura tridimensional, siendo más efectiva su interacción con esta proteína, por ejemplo, CIB. Entonces, al aplicar la luz, CIB se va a unir a esta proteína. Si no se aplica la luz, no va a tener ese cambio estructural, entonces no se va a asociar a la proteína CIB. Esto podría servir, por ejemplo, con un factor de transcripción. Imagina que CIB es un factor de transcripción y este es un regulador. Entonces, al aplicar la luz, el regulador se asocia al factor de transcripción y podría activar la transcripción en la célula. ¿Quedó un poquito más claro el sistema inducible o tienen dudas? Ya. Esto lo tienen que entender como sistemas que ayudan al manejo de la expresión de ciertas proteínas o manejos celulares. Por ejemplo, si el día de mañana quieren plantear un experimento donde quieren manipular la expresión de cierta proteína, pueden ocupar este sistema que es TET-on, TET-off, o también la optogenética. Ahora, el sistema más actual que hay ahora para modificar genéticamente a las células es el CRISPR-Cas9. La gracia del CRISPR-Cas9, que fue caracterizado en bacterias, creo que en arqueas, sí, en arqueas, que consta de distintas proteínas, donde, por ejemplo, un bacteriófago, que es un virus que mata bacterias, ingresa su DNA. Este DNA es cortado por las Cas1, Cas2. Luego, este DNA es insertado en el DNA de la bacteria, en esta parte que es rica en secuencias repetidas. Y luego, esta bacteria es capaz de expresar este RNA, donde va a tener incluida la secuencia del virus, del genoma del virus. Se va a generar el procesamiento, y la gracia que durante este procesamiento va a generar RNA guía. ¿Qué significa un RNA guía? Es un RNA que posee la secuencia complementaria al material genético del virus. Entonces este RNA guía va a ser tomado por la Cas9 y va a generar la lisis, o sea, el corte del DNA del virus. Entonces, este es un método de defensa que tienen las bacterias para poder combatir las infecciones virales de manera específica. Es como un pseudo sistema inmune de memoria que tienen las bacterias. Entonces, los científicos tomaron ventaja de este sistema, que sería una nucleasa o una enzima que corta DNA dirigida por un RNA guía, para poder hacer modificaciones genéticas en eucariontes. ¿Cómo se hace esto? Acá tenemos la Cas9, que tiene una secuencia para poder generar cortes en el DNA y el RNA guía. La Cas9 se asocia al DNA, por ejemplo, el DNA nuclear de una célula eucarionte, lo abre con su actividad helicasa y ve la asociación entre su RNA guía y la secuencia. Si sale positiva, lo que hace ahora la Cas9, corta. Genera cortas arriba y abajo, generando un double strand break.
Y la gracia de generar este double strand break es que el proceso de reparación del DNA de una célula eucarionte nunca es 100% fidedigno. Por ejemplo, puede hacer una reparación no homóloga en donde hay procesos de deleción o inserción de secuencias de DNA, y al generar esta inserción o deleción de secuencia, genera una mutación a lo largo de ese gen. Por ejemplo, puede generar proteínas truncadas, o si es en el caso del promotor, puede eliminar ese promotor, entonces anulando la expresión génica. Pónganse en el caso de la distrofia de Duchenne. Tenemos el gen de la distrofina y queremos hacer un knockout de células musculares para la distrofina. ¿Qué se hace? Se ocupa esta tecnología de CRISPR-Cas9, donde tenemos la proteína Cas9 y transfectamos el RNA guía. Y el RNA guía tiene la secuencia homóloga al gen de la distrofina. Entonces va a llegar a la Cas9 con su RNA guía, va a reconocer el gen de la distrofina y lo va a cortar. Y al cortarlo va a generar una mutación en ese gen, lo que va a generar que ese gen ya no pueda ser viable en su traducción, generando el knockout de la distrofina. Ahora bien, uno puede ocupar esta ventaja del double strand break y la maquinaria de reparación del DNA, agregando un DNA extra, que sería un DNA donor, acá, como ven. Y este DNA va a tener secuencias homólogas del corte hacia la izquierda y el corte hacia la derecha. Entonces el proceso de reparación va a tomar estas secuencias que son homólogas y lo va a integrar en este gen. Eso sirve mucho para poder hacer proteínas verdes o proteínas fluorescentes. Sí, de hecho sí. Mira, acá Ignacio me pregunta si se podría hacer una mutación para dejar de generar la proteína a la que se adhiere el VIH. Sí, de hecho, si no me recuerdo, hay estudios respecto a eso, donde se trata de hacer la modificación genética en los pacientes para poder anular la proteína de adhesión del virus del VIH. Pero el tema es que la modificación genética en humanos está prohibida. No sé si han escuchado del revuelo que hubo en Japón, si no me recuerdo, en donde un científico modificó genéticamente fetos humanos. Entonces, al modificar esos fetos humanos, tuvo que, no me acuerdo si se suicidó, pero fue un impacto más o menos grande porque iba a perder toda su carrera científica. Por otra parte, Rusia tomó la delantera y quiere hacer estudios de modificación genética en humanos. Hay todo un tema bioético con respecto a la modificación genética de humanos, ya que no hay regulación al respecto. No hay ninguna regulación. Hay gente que está a favor, hay gente que está en contra, pueden hacer selecciones, por ejemplo, si se, si se determina las- los genes que están asociados al coeficiente intelectual, se puede hacer una optimización de humanos dirigido a eso, pero que va a estar sesgado por la adquisición económica. Entonces ahí va a generar alguna desventaja. Es todo un mundo el tema de la modificación genética humana y los temas bioéticos. Bueno, volviendo al tema del CRISPR-Cas9, creo que sí. Aquí Ignacio también me pregunta sobre el CRISPR-Cas9 en internet, que había un kit para venderlo. Sí, hay un kit. De hecho, una persona, un youtuber, hizo su prueba en un brazo, que fue bastante famoso en su tiempo, en donde, si no me equivoco, mutó la miostatina en uno de sus antebrazos. Entonces, después de un tiempo, vio que la miostatina lo que hace es reducir la proliferación muscular, y entonces se vio un brazo más grande que el otro. Entonces, ahí también se puede generar optimización humana. Bueno, el tema de la reparación del DNA en eucariontes, como dije, no es 100% eficaz, donde
Podemos tener inserciones de lesiones que van a generar la mutación, el knockout de ese gen, o si nosotros le damos un DNA que tiene las secuencias homólogas, podemos insertar una secuencia de DNA específica en esa proteína. Y esto se ocupa mucho para poder hacer proteínas verdes o proteínas fluorescentes. Por ejemplo, queremos seguir el rastro de la distrofina. Entonces a esa distrofina, en la parte final de esa proteína, le agregamos la proteína GFP. Entonces ahora tenemos una distrofina que es verde. Bueno, esta era una diapo un poco más simplificada de cómo era el tema. Acá tenemos la edición genética mediada por el Cas9, donde va a generar el double strand break. Y el double strand break puede ser remediado de dos maneras. Uno es por procesos de no homólogos. Tenemos una inserción o una deleción, y ambos van a generar un error en el DNA. O la otra es tener un DNA externo, el cual posee una secuencia homóloga al donde se realizó el corte. Y ahí se va a generar inserción específica de ese DNA. Ya, como resumen, ¿qué tenemos en modificaciones genéticas? Hay varios tipos de modificaciones genéticas. Acuerden que hay silenciamiento, hay expresión de DNA exógeno también. Hay modificaciones también. Los tipos de modificaciones genéticas pueden ser transientes o permanentes. Recuerden eso de usar antibióticos para poder generar una presión selectiva. Tenemos transfección, infección, los sistemas inducibles para poder regular la expresión de ciertas moléculas. Y finalmente el CRISPR-Cas9. Y ahora, como estamos cortos de tiempo, si de hecho nos pasamos, vamos a ver un poco lo del cultivos en 3D. Rápidamente, lo que quieren abordar acá es que las células cuando crecen en vidrio no crecen en sus condiciones basales, en sus condiciones normales. Lo que se trata de emular son la matriz extracelular, donde está rica de colágeno, de otras proteínas, que le dan superficie y adhesión a la célula. De hecho, ahí comercialmente está el Matrigel, que trata de simular la composición de la matriz extracelular. Y de hecho, los fenotipos de las células es muy diferente. ¿Por qué se da esto? Porque las células tienen mecanoceptores. Son capaces de medir la tensión superficial de la superficie donde están adheridos. Y en base a eso pueden generar distintos fenotipos. La gracia de ocupar la matriz extracelular que genera una matriz un poco más elástica. Y al ser más elástica, permite el desarrollo de organoides. ¿Cuál es la gracia de los organoides? Los organoides son estructuras similares a los órganos que uno conoce, por ejemplo, un intestino o un ojo o el sistema nervioso central o el hígado. Entonces tienen una complejidad alta en la composición celular, son celularmente heterogéneos y se genera toda esta simbiosis entre las distintas poblaciones celulares. ¿Y cuál es la gracia de generar estos organoides? Es que permite el estudio farmacológico de algunos órganos, a tolerancia, por ejemplo, a ciertas drogas, o los procesos de desarrollo de estos órganos, que sería la organogénesis. Hasta ahora, ¿qué órganos se pueden emular? Tenemos todos estos de acá, a partir de stem cells o células madre de adulto, o de células pluripotenciales. Profe, ¿Sí? una pregunta que no entendí muy bien qué eran las stem cells. Stem cells son las células madres, las células que no tienen ningún fenotipo Indiferenciadas. determinado, claro. Ya, muchas gracias, profe. Okay. Las células madres, acá vamos a hablar un poquito más de ellas. La gracia que tienen es que se pueden diferenciar en cualquier tipo celular. Y ahí tenemos distintos tipos de células madre. Por ejemplo, están las pluripotenciales, las multipotenciales, donde van disminuyendo su capacidad de diferenciarse en múltiples líneas, en múltiples fenotipos celulares. Por ejemplo, aquí una pluricelular, que sería una stem cell, puede dar a todos estos rangos de células. Y una multipotente solamente puede dar, por ejemplo, a hueso, a músculo, sangre, que serían del mesodermo. Endodermo sería intestino, pulmones, hígado, etc.
Entonces tenemos distintos procesos de diferenciación y de generación de estas células madre. La más común es obtenerlas de huevos fertilizados o también del cordón umbilical de los infantes. También es una gran fuente de células madres. También de la médula ósea, también se pueden obtener. De hecho, ¿cuáles son las aplicaciones de las células madre? Muchas aplicaciones en el término de biología regenerativa. Por ejemplo, regenerar neuronas, regenerar músculo, regenerar huesos también. Para eso se ha ocupado harto. El tema de las células madres es que uno no tiene el control entre la proliferación y la tasa de diferenciación. Entonces, el riesgo que hay en ocupar células madres es que pueden derivar en cáncer. Acá hay un pequeño spoiler al paper que tienen que presentar, que son los factores de Yamanaka, que se le llama OSKM, que son OCT3, SOX2, MYC, KLF4. Y la gracia que tiene son factores extracelulares que generan una señalización intracelular en los fibroblastos que hacen una reprogramación de estas células. ¿Qué significa una reprogramación? Que su fenotipo de fibroblastos se pierde y pasan a ser células, células madres, entre comillas, o pluripotenciales, inducidas. Y esto puede ser estable en el tiempo o puede volver a diferenciarse a su fenotipo de fibroblasto. Y eso va a depender de las modificaciones que tenga en la estructura genética. Los estudios que siguieron después del paper de Yamanaka evaluaron la estructura de los reguladores epigenéticos. Por ejemplo, qué tan condensado está el DNA en ciertas zonas. Y eso determinó que algunas células pudieran estar totalmente reprogramadas. Por ejemplo, acá. Entonces, modificando la epigenética de ciertas células, uno puede tener células madres. La gracia de tener células madres es que agregando ciertos factores uno puede tener cualquier tipo de célula. Entonces, como resumen de organoides y células madres, tenemos la importancia de la matriz extracelular. Acuérdense que la matriz extracelular le da todo el soporte y crecimiento a la célula, un poco más fisiológico, más aún que el vidrio. Los cultivos organotípicos, ¿para qué sirven? Ver estudios de organogénesis y estudios farmacológicos. Por ejemplo, queremos evaluar una droga en hígado, pero no podemos obtener hígado de humano. Entonces lo que hacemos es tener células madres, la diferenciamos a este organoide tipo hígado y ahí probamos el fármaco. Entonces ahí tenemos un índice de cuáles serían los efectos en el órgano en sí, ocupando este tipo de organoide. No son iguales, pero son similares. Los organoides son similares a los órganos normales, ¿ya? Tienen ciertas propiedades, pero no todas. Entonces es un acercamiento farmacológico para el estudio de los órganos completos. Acuérdense también de las células madres y las células pluripotenciales inducidas, ¿ya? Ahí pueden echarle un vistazo al paper de Yamanaka si quieren, para tenerlo preparado de antes. ¿Cuáles son estos factores extracelulares que permiten esta remodelación del fenotipo celular? Ya les dejé este cuestionario, pero por cosa de tiempo no creo que lo podamos ver ahora, ya que estamos bastante atrasados. Así que eso, ¿tienen dudas, chicos? ¿Alguna duda que haya quedado? Sé que la última parte salió muy rápido. Profe, ¿Sí? respecto al trabajo de los últimos 2 seminarios, ¿va a ser entonces para la otra semana o para este igual? Los últimos No dos entendí eso. seminarios. Ya, el trabajo de responder una pregunta va a ser la próxima semana, el martes. El martes le voy a Lo enviar la vamos- pregunta. Ya. ¿Y ahí cuánto va a dar igual 24 horas? No, ahora cambiamos el protocolo, va a ser 48 horas. Solamente que van a hacer 2 preguntas ahora. Ok. Ya, pues, gracias, profe. Ok, Pero es una pregunta. ¿sí? Entonces hay que hacer como 2 trabajos, por decirlo de una forma, o estas 2 preguntas se relacionan en un mismo como ensayo.
Sí, no, sí, las dos preguntas van a estar relacionadas. Ah, ya, se responden como en el mismo trabajo. No hay que hacer Sí, dos. no, en el mismo trabajo. Ya. Gracias, profe. Ok. Ya, a ver, a ver, a ver, a ver. Sebastián Abarca, al final, ¿en qué quedó su grupo? Sí, profe, nosotros lo hacemos. ¿Sí? Ya, Sí. excelente.